No olvidar, básicamente, si yo esquematizo o dibujo la pelvis de esta manera, ¿ven? Dibujo la pelvis de esta manera, como si fuera un tazón, pues, ¿no? Como si fuera un plato de boca ancha. Sería más o menos así un esquema de la pelvis, ¿correcto? No olvidar que aquí arriba está ¿quién? El estrecho superior, ¿se acuerdan? El estrecho superior de la pelvis, la entrada pélvica. Este va a dividir a la pelvis en dos regiones. La región que está por arriba se llama pelvis mayor o pelvis falsa, porque en realidad contiene vísceras del abdomen. Mientras que esta porción de acá, la porción que está debajo, se llama pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Estamos de acuerdo? O también en los libros de cirugía ginecológica, se llama desfiladero pélvico. Desfiladero pélvico. El desfiladero pélvico es la pelvis menor o pelvis verdadera que se localiza, es la región de la pelvis que está por debajo del estrecho superior. ¿Ok? Perfecto. Pero dentro de la pelvis menor o pelvis verdadera, caramba, dentro de la pelvis menor o pelvis verdadera, hemos visto el diafragma pélvico, el piso de la pelvis, ¿no? Que tiene forma de un embudo, que tiene forma de un embudo, ¿correcto? El piso de la pelvis, el diafragma pélvico, está constituido por el músculo elevador del ano y el músculo coccigio o isquiococcigio. Y a su vez, el músculo elevador del ano tiene tres fascículos. Recordamos, pubo rectal, pubo coccigio, ilio coccigio. ¿Ok? Entonces, la presencia de este diafragma pélvico, de este piso de la pelvis, constituido por los músculos y los fascículos que he mencionado, van a dividir a la pelvis menor, a la pelvis verdadera, en dos regiones. La región que está por encima, por arriba del piso de la pelvis, pero dentro de la pelvis menor, se va a llamar la cavidad pélvica, ¿correcto? Y es donde se van a alojar la mayor cantidad de vísceras de la pelvis, la cavidad pélvica. O también se le llama el espacio pélvico subperitoneal. Subperitoneal. ¿Por qué razón? Pues obviamente porque está debajo del peritoneo. El peritoneo llega hasta este nivel. Entonces, está debajo del peritoneo y encima del diafragma pélvico. ¿Correcto? Esa es la cavidad pélvica o espacio pélvico subperitoneal. Mientras que la región que está por debajo del piso de la pelvis se denomina periné. Periné. La región del periné es lo que está debajo del piso de la pelvis y obviamente cubierta por piel. ¿Estamos de acuerdo? Este detalle es importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir para entender la ruta de drenaje linfático. Algunos tipos de cánceres a nivel pélvico, cáncer de próstata, cáncer de testículo en el hombre, ¿correcto? O de pronto un melanoma a nivel de la superficie en la piel del escroto, en la piel del pene o en los labios mayores de la vulva, ¿me dejo entender? O un cáncer del conducto anal, un cáncer del recto. Vamos a tener hacia dónde va el drenaje linfático, porque también el drenaje linfático es una importante vía de diseminación de las metástasis. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, si ocurre un cáncer en una víscera por encima del diafragma pélvico, esto va a ser metástasis a ganglios internos, a ganglios, por ejemplo, ilíacos comunes, a ganglios aórticos, ganglios que están rodeando a la aorta, y por eso los cánceres de esta región hacen metástasis generalmente a nivel sistémico o pueden invadir huesos, la columna vertebral. Por ejemplo, la próstata está por encima o por debajo del diafragma pélvico. La próstata está por encima de este diafragma pélvico. La vejiga también. Entonces, un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga, ¿correcto? Un cáncer de útero o de ovarios va a dar metástasis hacia ganglios internos. Nosotros no vamos a poder palpar ganglios a nivel superficial. ¿Me dejo entender? Una excepción particular son los testículos. Si bien es cierto, los testículos están fuera del abdomen, están por debajo del periné, pero recordemos que los testículos tienen origen intraabdominal. Se originan de los conductos mesonéfricos de Wolf, ¿correcto?
Entonces tienen origen intraabdominal y simplemente bajan por un tema de preservación térmica, por un tema de mantener la temperatura a 2 o 3 grados centígrados por debajo de la temperatura. Para eso bajan, pero llevan consigo su drenaje linfático. Un cáncer de testículo también va a ser metástasis a ganglios internos, porque en realidad es un órgano interno que ha salido. ¿Me dejo entender? Perfecto. En cambio, por ejemplo, un cáncer que se origina a nivel del periné, por ejemplo, ¿qué órganos tenemos en el periné? El conducto anal. Entendamos que el recto actualmente se divide en dos. Antes a todo se le llamaba recto. A todo se le llamaba recto, a todo el órgano se le llamaba recto. Y decían que esta porción del recto, que está en cavidad pélvica, se llama el recto pélvico, si le dicen. Y la porción del recto que está debajo, recto perineal. Entonces, la cirugía clásica dice que todo es recto. ¿Me dejo entender? Sin embargo, en los tratados más actuales ya no es esa división, sino recto es lo que está por encima del diafragma pélvico, recto, y lo que está debajo, conducto anal. ¿Me dejo entender? Conducto anal. Entonces, lo que antiguamente era el recto pélvico, ahora simplemente es recto. Y lo que está debajo en el perine ya no es recto perineal, ahora es conducto anal. Entonces, por ejemplo, un cáncer de recto, ¿hacia dónde va a ser metástasis? A ganglios internos. A ganglios internos, ¿correcto? Ganglios intraabdominales, intrapélvicos, ¿me dejo entender? En cambio, un cáncer de conducto anal, ¿hacia dónde va la metástasis o el drenaje linfático de los órganos que están en el periné? Van hacia los ganglios inguinales superficiales. Ganglios que tenemos a nivel de la ingle, que pueden ser palpables fácilmente. Ganglios inguinales superficiales. Recuérdalo, el drenaje linfático que se origine, perdón, claro, el drenaje linfático, por ejemplo, de un cáncer que se origine debajo del piso pélvico, o sea, en la región del periné, e incluso de genitales externos, van hacia ganglios superficiales. En el hombre, ¿cuáles son los genitales externos? El pene y el escroto. El testículo no. El testículo genital interno es un órgano intraabdominal que ha salido. ¿Correcto? ¿Un cáncer de pene te dará metástasis a ganglios inguinales superficiales? Sí. Por ejemplo, un chancro, enfermedad infecciosa, también te va a dar metástasis, pero metástasis no, diseminación, ¿no? Infiltración inflamatoria de ganglios inguinales superficiales. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Un melanoma en escroto, también. Pero un cáncer de testículo, no. ¿Me dejo entender? En mujer, la vulva, son genitales externos, la vulva, el clítoris, y hasta el tercio inferior o tercio externo de la vagina, incluyendo, por supuesto, el himen. ¿Correcto? Todo eso va a ganglios inguinales superficiales. Y no olvides el conducto anal. Porque ha venido una pregunta, hace poco, serán 4 o 5 años, lo vamos a ver cuando hagamos la fase 2 en base de preguntas. Pregunta muy bonita que a mí particularmente me gustó mucho, muy bien planteada. Muy bien planteada. Es un varón, paciente varón, creo que 70 años, 65, 70 años. O sea, ya tú de por sí piensas, adulto mayor, varón, ¿en qué piensas? La mala costumbre te hace pensar en próstata, ¿verdad? Ese paciente varón de 65, 70 años, ¿no? Que tiene, bueno, todo el rollazo te resumía en que era un cáncer de origen pélvico. Y se toma una biopsia de ganglios inguinales superficiales. Y te decía, incluso te decía la estirpe, ¿no? Un cáncer de origen de células escamosas. Entonces, es epitelio plano, ¿correcto? Entonces ya es con orientación histológica todavía, más fácil. Entonces, perfecto. Cáncer de origen pélvico, ¿correcto? Pero con metástasis a ganglios inguinales superficiales. Que tomaban la biopsia y encontraban el cáncer ahí de células escamosas. Entonces, ¿en qué órgano puede estar el cáncer? Y te ponían testículo, próstata, vejiga, ¿correcto? Conducto anal y recto. ¿Cuál sería la clave? Conducto anal. No es próstata.
no es testículo. ¿Me dejo entender? Es conducto anal. Entonces, ese es el objetivo de tener este esquemita siempre en la mente. ¿Correcto? Entonces, por eso, recuérdalo. Y en fase 2 vamos nosotros a ahondar en este tema. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, aquí arriba nosotros hablamos de la cavidad pélvica. Les he dicho que la cavidad pélvica se encuentra debajo bueno, está encima del diafragma pélvico y está debajo del peritoneo. ¿Correcto? Debajo del peritoneo. El peritoneo tiene un comportamiento especial a este nivel. Miren ustedes, esta imagen obviamente es de hombre. Si tiene pene y testículos, es hombre, indiscutiblemente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo acá, esta es la vejiga, esta es la próstata, ¿ven? ¿Correcto? Esta es la próstata. Y acá está el recto, ¿ven? Acá está el recto. Acá está el diafragma pélvico, ¿ven? Piso de la pelvis. Debajo acá ya será conducto anal. ¿Correcto? Y obviamente acá está, este es el testículo, este es el pene y este es el escroto. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, miren ustedes, aquí está la cavidad pélvica. Miren el peritoneo. El peritoneo en el hombre baja de la pared anterior del abdomen y cubre la cara superior de la vejiga. La única cara de la vejiga que tiene serosa es la cara superior. La serosa es el peritoneo. La única cara de la vejiga que posee serosa es el peritoneo. Y recuérdenlo, los que van a ser cirujanos, evidentemente la serosa es la que te va a facilitar mucho las cicatrices, la cicatrización. Cicatriza muy rápido esta cara. La única cara de la vejiga que tiene serosa es la cara superior. ¿Correcto? Luego, esta serosa, este peritoneo, se desprende de la vejiga y se pega a los 2/3 superiores del recto. A los 2/3 superiores del recto. Esto también es interesante, porque los cánceres de recto tienen 3 posibles rutas de metástasis. Los cánceres de recto tienen 3 posibles rutas de metástasis. ¿Correcto? Salud. No sé con sinceridad cuál es la ruta más frecuente. Pregúntenle al cirujano coloproctólogo. ¿Estamos de acuerdo? El especialista en recto y que opere esto. Entonces, pero hay 3 rutas de drenaje linfático. Una es la vía linfática, otra es la ruta hematógena, por drenaje venoso, y otra es la ruta digamos, por serosa, contigüidad con las otras vísceras. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, un cáncer de qué tercio del recto puede tener metástasis por vía serosa. Tercio medio o tercio superior. ¿Correcto? El recto, si lo divides en 3, ¿correcto? Solamente los 2/3 superiores tienen serosa. ¿Me dejo entender? El peritoneo cubre la cara anterior del tercio medio y la cara anterior y laterales del tercio superior. ¿Cuál es la porción del recto que no tiene serosa? El tercio inferior. O sea que esa ahí no va a ser diseminación por vías, hará hematógena, linfática, pero no va a ser serosa. ¿Estamos claros? ¿Entiende? Muy bien. Perfecto. Y al desprenderse entonces el peritoneo y cubrir así, forma acá un espacio que en el hombre se llama el fondo de saco vésico rectal. Vésico rectal. ¿Correcto? Acá también yo he mencionado en el lado derecho otro espacio acá, el espacio prevesical. Pero quiero mencionar que este espacio no se ve cuando la vejiga está vacía. Porque esta pared superior, el techo de la vejiga, que se llama cúpula, la cúpula vesical, en condiciones normales no sobrepasa. Mejor dicho, en condiciones normales no. Cuando está vacía, cuando la vejiga está vacía, ¿correcto? La cara superior, la pared superior, no sobrepasa el borde superior del pubis. El borde superior del pubis. ¿Dejo entender? Por eso es que cuando uno va a operar a un paciente de emergencia, que es uno de los primeros pasos que hay que hacer es evacuarle, colocarle una sonda y sacarle la orina de la vejiga. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la laparotomía tú puedes cortar vejiga. ¿Me dejo entender? Entonces, la vejiga normalmente, cuando está vacía, no sobrepasa el borde superior del pubis. Lo va a sobrepasar cuando se llena. Cuando se llena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando esta vejiga se levanta así la cúpula, ahí se forma este fondo de saco, el prevesical, que es visible con vejiga llena.
con vejiga llena. ¿Estamos claros? Muy bien, perfecto. Eso es en el hombre. Y en la mujer, entre vejiga, mira acá está la vejiga, en la mujer no hay próstata, ¿ya? Detrás de la vejiga. ¿Qué órgano tenemos detrás de la vejiga? La vagina. Detrás de la vejiga está la vagina. ¿Correcto? Y detrás de la vagina, ¿quién está? El recto. El recto. El tercio inferior recto, ¿no? Y encima de la vagina, ¿quién está acá? El útero. El útero está montado prácticamente sobre la vejiga, ¿no? El útero. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del peritoneo? Igual, baja por la pared anterior, igualito. Cubre solamente la cara superior de la vejiga, igualito en la mujer, y va a cubrir al útero. Desde el istmo del útero, va a comenzar a subir por la cara anterior del cuerpo, llega al fondo del útero, baja nuevamente por la cara posterior del cuerpo y va a llegar, incluso, no se queda en el útero, ¿ah? Aquel autor un poquito ha fallado. Es natural, ningún libro es perfecto. Pero miren, pero para eso estamos en Villamedi, para corregirlos. Miren ustedes, por la pared posterior va a cubrir incluso un cuarto superior de la pared posterior de la vagina. Un cuarto superior de la pared posterior de la vagina. Y de ahí se va a levantar sobre el recto de la misma manera que en el hombre. Cubre el recto igual que en el hombre. ¿Me dejo entender? ¿Por qué enfatizo este detalle? ¿Por qué bajo a este fondo hasta la vagina? Este es el famoso conocido como el fondo de saco. El de adelante, ¿cómo se llama? Este es el vésico uterino. Vésico uterino. Y el que está entre útero y recto, le llaman clásicamente útero rectal o fondo de saco de Douglas. Ese es el famoso Douglas. Pero, vale, usted seguramente ha hecho tacto vaginal. El Douglas es palpable por tacto vaginal. ¿Me dejo entender? Sobre todo cuando está ocupado. ¿Me dejo entender? Cuando está ocupado, ya hace reacción peritoneal el Douglas a la palpación. Cuando está ocupado, por ejemplo, por sangre. ¿Cuál sería la causa más frecuente o que sospechamos nosotros de presencia de sangre en el Douglas? Ruptura de un embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay una paciente con un fuerte dolor en una de las fosas ilíacas, si es la derecha, a veces pueden pensar erróneamente que puede ser apéndice, ¿correcto? Pero la paciente no acusa anorexia, no tiene la famosa triada de Murphy, ¿correcto? Y además, no le viene la regla. Ya, pues, primera causa de amenorrea secundaria, gestación, ¿no? Entonces le hace su dosaje, sale elevado, de su HCG sale elevada. Entonces está gestando, pero de pronto es un embarazo ectópico. Palpas por tacto vaginal y el Douglas se palpa bombado e irritable, porque la sangre irrita el peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es posible palpar el Douglas a través de la vagina? Porque el Douglas llega hasta un cuarto superior de la vagina. Por eso es que la mayoría de autores le llama fondo de saco útero rectal. Nosotros aquí le decimos útero vagino rectal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ya está. Ya lo tienen eso. Y el prevesical es igualito que en el hombre. Solamente se ve cuando la vejiga está llena. ¿Ok? Perfecto. Bien. Un elemento fundamental dentro de la pelvis es la famosa arteria ilíaca interna. Vean ustedes. Aquí está la aorta. La aorta, ¿a la altura de qué vértebra termina? L4. L4. Lo vimos en abdomen. Termina a la altura del L4 y se divide en dos. ¿En qué se divide? Arteria ilíaca común. Una arteria ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. Ilíacas comunes, ¿correcto? Y cada ilíaca común se va a subdividir luego en una ilíaca externa y una ilíaca interna, ¿correcto? ¿Cuál es la que entra a la pelvis? La interna, pues por eso es su nombre. Ilíaca interna es la que entra a la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? La externa no, se va. ¿La externa hacia dónde se va? La externa se va por detrás del ligamento inguinal y va a ir al muslo, donde va a cambiar de nombre arteria femoral. Esa es la externa, ¿correcto? La interna sí se mete. Esta es la ilíaca interna. La ilíaca interna también tiene el nombre de arteria hipogástrica. Ahí está escrito a la izquierda, la arteria hipogástrica. ¿Correcto? Es rama de la ilíaca común y va
ingresar a la cavidad pélvica. ¿Correcto? Y acá están sus ramas más comunes, sus ramas más importantes. ¿Correcto? La primera de ellas es esta ramita, bien. La arteria umbilical. La arteria umbilical, que después de un cierto tramo se fibrosa, se convierte en ligamento, porque esta arteria en épocas fetales, esta era la arteria que sacaba sangre desoxigenada del feto y la lleva a la placenta. Eso lo vas a ver en neonato. ¿Y se acuerdan la vena umbilical? Lo vimos en abdomen. ¿En qué se transforma luego? En el ligamento redondo del hígado. ¿Se acuerdan? Y las arterias umbilicales, que son dos, simplemente se van a convertir en los ligamentos. Este es el ligamento umbilical medial. Pero en la parte más baja sigue permeable la arteria, miren, hasta el adulto, ¿ah? O sea que no se cierra totalmente. En la parte más baja sigue permeable. ¿Por qué? Porque de esta arteria umbilical van a salir las arterias vesicales superiores, o sea, para la vejiga, para la vejiga. ¿Me dejo entender? La arteria umbilical en la parte más baja permanece permeable porque de ella salen las arterias vesicales, vesical con BV es referente a vejiga, vesicales superiores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, así de claro. Luego tenemos otra arteria famosa, la obturatriz. ¿Ya? Luego, la que siempre han preguntado ahí en los bancos, la famosa arteria del útero, la arteria uterina. ¿De dónde nace? Pues no puedes fallar. De la ilíaca interna. Acuérdate que la reina acá, la mamá de todas las arterias acá en la pelvis es la ilíaca interna. Que no puedes fallar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Te ponen ilíaca interna, carótida, ahora no puede ser, pues. Tiene que ser ilíaca interna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. La vaginal, la vesical inferior, mira. Las vesicales superiores, ¿de dónde salen? De la umbilical. Y la vesical inferior es rama directa de la ilíaca interna. Si hay vesicales arriba, también hay vesical abajo. ¿Estamos de acuerdo? La vesical inferior es rama directa de la ilíaca interna. La rectal media, va al recto, pues. O también dicen hemorroidal, con H, hemorroidal media. La pudenda interna, ¿correcto? Y las glúteas, superior inferior. Esas son las principales, acuérdense de eso. Muy bien. Ya está. El plexo sacro, acá está. El plexo sacro se encuentra, ¿por qué se llama sacro? Porque está delante del hueso, pues delante del sacro, fácil. ¿Correcto? Está dentro de la cavidad pélvica. ¿De qué raíces se origina? Ramas anteriores de las raíces L4, L5, S1, S2, L4, L5, S1, S2, S3 y S4. De L4 a S4, ahí está escrito. Ramas anteriores de L4 a S4. ¿Correcto? Bien. Sus ramas más importantes, tiene un montón de ramitas. Las más importantes, acuérdate, el elevador del ano y el coxigio. ¿Qué era eso? El diafragma pélvico. ¿Recuerdan? El piso de la pelvis. El piso de la pelvis está inervado por qué raíces, S3 y S4. El famoso nervio pudendo, que lo mencionábamos en la clase pasada. ¿Cuál es la función motora más importante del pudendo? ¿Cuál es la función motora más importante del pudendo? El control de los esfínteres voluntarios. El control de los esfínteres voluntarios, del esfínter de la uretra y del esfínter del ano. Esfínter voluntario o esfínter externo o interno. Externo, acuérdate, el ex es voluntario. ¿Estamos de acuerdo? El ex es voluntario. Entonces, externo, esfínteres voluntarios. Por lo tanto, será responsable de la continencia urinaria y continencia fecal. Cuando hablamos de incontinencia, hablamos de falta de control de esfínteres externos. ¿Correcto? Si hablamos de incontinencia, hablamos de falta de control de esfínteres externos, así de claro. O también, ¿qué tipo de músculos son? Estriados, ¿cierto? Músculos estriados, esfínteres estriados externos, voluntarios. ¿Quién los inerva? Los pudendos, pues son dos pudendos, un derecho y un izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué raíz nace el pudendo? S2, S3, S4. Y acá, bueno, me ha faltado agregarle, pónganle un nervio más, el famoso nervio ciático. El ciático, que lo vamos a ver en miembro inferior. ¿De qué raíces nace? Nace desde L4 hasta S3. Desde L4 hasta S3. Agréguenle ahí, por favor, el ciático, que lo vamos a ver en miembro inferior. Son ramas del plexo sacro.
¿Ya? Perfecto. Nada más. Bien, ya hablamos cavidad pélvica, el periné, ¿se acuerdan? Miren, este esquema, ¿en qué momento lo mostré? ¿Se acuerdan? Ahí van a ver, ahí está la impresión, ahí son las Sagradas Escrituras. Miren ustedes, esto lo mostré, si ustedes ven ahí, lo mostré en el periné, perdón, en el estrecho inferior de la pelvis. Y cuando hablé del estrecho inferior de la pelvis, ¿correcto? Estrecho inferior de la pelvis, dije tiene forma de rombo. Si se dan cuenta acá a la izquierda, dice límites del periné. Son los mismos límites del estrecho inferior de la pelvis. Si había un estrecho superior, hay pues obviamente un estrecho inferior. El estrecho inferior tiene forma de un rombo. Y los mismos límites del estrecho inferior son los límites del periné. Así que no hay nada novedoso acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es esto? Todo de rojo. El diafragma pélvico. Entonces el diafragma pélvico. Y aquí vemos cómo es atravesado. ¿Qué será esto? El conducto anal. El conducto anal. Lo que está debajo ya no es recto, ahorita es conducto anal. O también le pueden decir el recto perineal, como decían los maestros antes. ¿Correcto? Conducto anal. Acá vemos la vagina, entonces esta es mujer, ¿no? Y acá la uretra, ¿no? Muy bien. Este periné se va a dividir por esta línea, este diámetro. Este es el diámetro biisquiático, pues une las dos tuberosidades isquiáticas. El diámetro biisquiático. Trazando ese diámetro biisquiático, que une las dos tuberosidades isquiáticas, divido al periné en dos triángulos, ¿ven? El triángulo anterior, ¿cómo se llama? Pues periné anterior. Periné anterior, o también se llama triángulo urogenital. Y el de atrás, periné posterior o triángulo anal. Porque ahí está el conducto anal. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Y ahora miren, ¿ah? Este es el triángulo. El triángulo anal, en el centro, ¿quién está? Pues el conducto anal. Este triángulo anal va a quedar dividido por el conducto anal en dos fosas. Hay una fosa a la derecha y una fosa a la izquierda. Estas son las fosas. Ahora se les llama isquioanales. Isquioanales. Antes se decían isquiorrectales. Las fosas isquioanales. Sitio a veces donde se puede infiltrar un absceso, ¿no? Cuando hay fisuras o fístulas anales. ¿Correcto? Lo van a ver en patología no rectal. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en tópico de emergencia, ¿no? Hay un paciente con un absceso ahí, perineal, que han tenido que debridarlo, drenarlo, ¿no? Entonces, ahí está. Esas son las fosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Está muy bien. Hablemos con el periné posterior primero. El periné posterior es similar en ambos sexos. Este periné de acá, el periné posterior, el triángulo anal, es similar en hombres y mujeres, ¿correcto? Su contenido, pues, en el centro del conducto anal. Y el conducto anal va a estar rodeado por un músculo. Ese es el esfínter externo del ano. Ahí está. El esfínter externo, ¿qué tipo de músculo es? Estriado. Estriado. ¿Qué tipo de función tiene? Voluntaria. Es un músculo externo, estriado, voluntario. Está rodeando al conducto anal. Se llama así, literalmente, músculo esfínter externo del ano. No viene de ningún músculo especial, así se llama, ese es su nombre. El músculo esfínter externo del ano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es estriado, es voluntario. ¿Cuál será su función? Pues la continencia fecal. Él es el que te permite decidir dónde y cuándo puedes evacuar el material fecal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo va a inervar? Esta ramita, mira esta ramita. Estos son los nervios, ahora se les llama nervios anales. Nervios anales, ramas del pudendo, o rama de los pudendos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El pudendo viaja por acá, por la pared lateral de la fosa isquioanal. El pudendo, por si acaso, también hay una pregunta en un banco, que no me gustan ese tipo de preguntas, le voy a decir cuál. Hace un rato le conté una pregunta muy buena cuando te ponen así casito clínico, porque te hace razonar anatómicamente. Esa es una pregunta, ese merece darle la mano. ¿Puedo entender? Pero hay preguntas, que parecen, nivel Ruiz Díaz. Entonces, miren, ¿no? Te ponen,
el nervio pudendo transita por el canal D y te ponen puro epónimo, puros nombres propios. Eso ya no se usa. En la nómina anatómica internacional se sugiere no usar epónimos. ¿Ya? Si quieres lo agregas como un adorno ahí, pero no es que tengas que preguntar eso. ¿Me dejo entender? Entonces, pero por si acaso les digo, el nervio pudendo, mira dónde está localizado. Viaja por la pared lateral de la fosa isquional en un conducto que se llama conducto pudendo o canal pudendo, pero que a los que les gustan los epónimos se llama por si acaso canal de Alcock. El canal de Alcock. ¿Se entiende? Ahí lo he visto en una pregunta. Correcto, esa pregunta no me gusta. Memorística pura. ¿Verdad? Memorística pura. Entonces, ¿qué utilidad puede tener eso? Pero en fin, lo importante es que quiero que recuerden que está en la pared lateral, ¿correcto? Y que de él va a salir el nervio anal que va a inervar el esfínter externo. ¿Ok? Perfecto, nada más. Muy bien, doctores. Bien, ahí está la fosa isquional, ya les conté, derecha, izquierda, ¿correcto? Cada una contiene, ahí está, pues, el conducto de Alcock, pues, por el banco que han puesto, ¿correcto? El cual contiene el nervio pudendo, el VAM, pues, todo el paquete. Por si acaso el nervio se llama solamente pudendo, ¿ah? No se llama pudendo interno, porque no existe otro nervio pudendo externo. En cambio, la arteria y la vena sí se llaman pudendas internas porque sí existen pudendas externas, obviamente. ¿Correcto? Muy bien. Y el nervio anal o rectal inferior que nace el pudendo y que va a inervar el esfínter. Nada más, facilito. Perfecto. Bien, el perineo anterior. El perineo anterior sí va a tener diferencias en ambos sexos. Va a ser distinto. El perineo anterior en el hombre, va a contener en primer lugar la raíz del pene. La raíz del pene. Que está constituida, ahí está escrito, por los pilares cavernosos y el bulbo esponjoso. Son tres estructuras. En el hombre, los hombres tenemos dos pilares cavernosos y un solo bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso es único, central, impar. ¿Me dejo entender? Los pilares cavernosos están pegados a la cara interna de la rama isquiopubiana. A la cara interna de la rama isquiopubiana y luego van a salir por debajo del pubis y ¿qué cosa van a formar? Van a formar pues los cuerpos cavernosos del pene. ¿Me dejo entender? Mientras que el bulbo esponjoso está en la línea media. Es una estructura única central, se le llama bulbo porque es ensanchadito, y este bulbo esponjoso cuando sobrepasa el pubis va a formar ¿qué cosa? El cuerpo esponjoso. Entonces así se va a formar el pene. Dos cuerpos cavernosos y un solo esponjoso. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿por dónde discurre la uretra? Por el esponjoso. La uretra en el hombre discurre por el cuerpo esponjoso. ¿Cómo se llama el extremo anterior del pene en el hombre? Bueno, el pene nada más, obviamente es el hombre. ¿Cómo se llama el extremo anterior del pene? El glande o balano, balano con B labial, con B grande, balano. Por eso la inflamación del glande no se dice glanditis, se dice balanitis, ¿correcto? Entonces, el glande es una dilatación del cuerpo esponjoso. Es puro cuerpo esponjoso. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí termina la uretra, adelante, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí está. Entonces, en la raíz, vamos a ver la raíz del pene, los pilares cavernosos y el bulbo esponjoso. Pero estos van a estar cubiertos por músculos. ¿Cómo se llaman los músculos que cubren a los pilares cavernosos? Pues se van a llamar músculos isquiocavernosos. Isquiocavernosos. ¿Cómo se llaman los dos músculos? Dos músculos que cubren al único bulbo esponjoso. Son dos músculos, como un libro. Se llaman músculos bulboesponjosos. ¿Correcto? Asimismo vamos a ver, miren este pequeño músculo, los transversos superficiales del periné y más al fondo los transversos profundos. Y el esfínter, mira, ve, externo de la uretra. El esfínter externo, estriado, voluntario. Todos estos músculos, ¿quién los inerva? Ahí está, el pudendo. El pudendo. Todos los músculos del periné anterior, todos esos músculos, por el pudendo. No hay pierde. ¿Está claro? No hay pierde. Pero también es responsable de la continencia urinaria.
Muy bien, perfecto. Ah, ya. Hay otro diafragma, el llamado diafragma urogenital. ¿Quiénes forman el diafragma urogenital? Ahí está escrito. Los músculos transversos profundos, el esfínter externo de la uretra y una membrana. Pero acuérdate de los músculos son los que más preguntan siempre. Músculo que forma el esfínter externo, perdón, el diafragma urogenital, o también algunos le dicen el diafragma pélvico secundario, me dicen así algunos, ¿correcto? Entonces, es el transverso profundos y el esfínter externo de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y obviamente es atravesado por la uretra, pues si no, ¿a quién va a cerrar? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nada más. Muy bien. En la mujer es parecido, pero hay diferencias. Miren ustedes. En la mujer vamos a tener ahí la raíz del clítoris. La raíz del clítoris está formada única y exclusivamente por los pilares cavernosos. Tiene sus pilares cavernosos que son obviamente más pequeños. El pene en el hombre obviamente está formado por dos cavernosos y un esponjoso, ¿verdad? Pero el clítoris, que es el órgano homólogo en la mujer, solamente está formado por cuerpos cavernosos. El clítoris no tiene, en su cuerpo no tiene cuerpo esponjoso. ¿Estamos de acuerdo? Es puro cuerpo cavernoso. Entonces, los pilares cavernosos que van a formar hacia adelante el clítoris, totalmente, se van a juntar y van a formar el clítoris en la mujer, ¿correcto? Hoy es un esquema de hombre, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han puesto esquema de mujer acá? Acá hay un error, ¿qué ha pasado? Bueno, disculpa por la falla. ¿Este esquema de hombre esto? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya, hay problema de identidad ahí. Bueno, entonces, ya, pero, miren ahí, se van a juntar los pilares cavernosos, se van a formar el clítoris, ¿correcto? Ya, muy sencillo. Perfecto. Y a diferencia del hombre, en la mujer no hay uno, sino dos bulbos esponjosos. En la mujer hay dos bulbos esponjosos, derecho e izquierdo. ¿Por qué son dos? Porque en el medio está la vagina. La vagina divide al bulbo en dos, los bulbos esponjosos. ¿Me dejo entender? Entonces, la mujer sí tiene tejido esponjoso, pero el tejido esponjoso no forma el clítoris. ¿Estamos claros? ¿Qué hacen los bulbos esponjosos? Se juntan delante de la uretra. Obviamente también está de más decirles que en la mujer la uretra no va por el clítoris, la mujer no orina por el clítoris. ¿Estamos de acuerdo? La uretra está más atrás. Entonces, los bulbos esponjosos rodean así, se juntan por delante de la uretra, pero no forman el clítoris, ¿correcto? ¿Y qué función tienen los bulbos esponjosos? También se dilatan durante el acto sexual y comprimen la vagina. ¿Ok? Bien, perfecto. Y también están los demás músculos, pero los mismos músculos, ¿ah? Los mismos músculos, así que no se complican la vida. Ahora se agrega uno más. Aparte del esfínter externo de la uretra, está el esfínter uretrovaginal. Uretrovaginal, se agrega ese músculo más. Y todos ellos, sin miedo, ¿quién los inerva? El pudendo. No hay pierde. Todos los músculos del periné, anterior y posterior, el pudendo. Échale la culpa al pudendo, ¿ah? Te ponen alternativas en el examen. ¿Quién inerva el esfínter externo del ano? Te ponen alternativas. Pudendo, facial, ¿no? Cubital. ¿Cuál es? Pudendo, eche pudendo, es pudendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí ponen las preguntas de anatomía, no sé por qué. Entonces, ¿está claro? Muy bien. Y igualito, el diafragma urogenital, los mismos músculos, ¿ven? Nada más que se agrega el esfínter uretrovaginal, ¿correcto? En la mujer el diafragma urogenital está atravesado no solamente por la uretra, sino también por la vagina, ¿ya? Por lo tanto, puede comprimir la vagina también voluntariamente, ¿ok? Perfecto. Bien, hablemos de las vísceras, ahora sí, lo más bonito, las vísceras. Ya hemos dicho algo para que vayan teniendo idea de cómo funciona esto. Miren, el recto, ahí está el recto. Ya saben perfectamente que el recto comienza después de quién, ¿qué será esto? ¿El esófago? Ah, ya, el colon sigmoides. Este es el colon sigmoides, ¿estamos de acuerdo? Comienza después del colon sigmoides. Entonces va a comenzar aquí, en un ángulo. Cuando hagan los que van a hacer gastros, cuando hagan una colonoscopia, este ángulo es todo un reto saberlo pasar, ¿ah? Esto es una
puntos críticos en la colonoscopía. Ese es el ángulo o la flexura sigmoideo-rectal. O le dicen recto sigmoidea, es lo mismo. Pregunta, ¿a qué altura se encuentra? Se encuentra a la altura de la vértebra S3. Ahí está escrito a la izquierda. S3, ahí comienza el recto. La flexura sigmoideo-rectal o recto sigmoidea se encuentra a la altura de la vértebra S3. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides. ¿Ya? Y va a terminar el recto en esta línea. Creo que ahí le he puesto. Ahí está el sigmoide, perfecto. Ahí está. Uy, caramba, porque está todo. Esta línea, mire esta línea. La línea anorrectal. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano. ¿Quién determina la línea anorrectal? Aquí está con todo y letra. ¿Quién determina la línea anorrectal? La línea anorrectal es una línea imaginaria. No es una línea que veamos anatómicamente, no es imaginaria. Pero ¿cómo la establecemos? La determina la inserción. ¿Quién será este? El elevador del ano. Este es el elevador del ano. ¿Cuál de los tres fascículos del elevador del ano es el que está más junto al recto? Por su nombre lo sacas. El pubo rectal. El pubo rectal. Entonces, el fascículo pubo rectal del elevador del ano es el que está junto al recto. Y la inserción de este fascículo alrededor del recto determina la línea no rectal. ¿Me dejo entender? Entonces, la línea no rectal ahora se considera una línea convencional que está señalada por la inserción del fascículo pubo rectal alrededor del recto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Significa entonces que de aquí para arriba es recto y de aquí para abajo es conducto anal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Y ahí está la longitud, 10 a 13 centímetros. Sus capas, como todo el tubo digestivo, tiene mucosa, submucosa muscular y adventicia. La mucosa. En la mucosa nosotros vamos a ver, en la mucosa del recto, estamos hablando de recto, primero acá arriba, recto, el recto. Miren, como acá está el elevador del ano, ¿se dan cuenta que el recto está encima, está en la cavidad pélvica? Y el conducto anal está debajo, ¿no? Está debajo, en periné. ¿Se dan cuenta? Claramente. Entonces, en la mucosa del recto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres pliegues transversales, que se les conoce clásicamente como las válvulas rectales o válvulas de Houston. ¿Cuántas son? Tres. ¿Cuántas a la izquierda y cuántas a la derecha? Dos izquierdas y una derecha. Las válvulas rectales son tres, ¿ves? Dos izquierdas. La válvula rectal superior y la válvula rectal inferior son las izquierdas. Y la válvula rectal media es la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nada más. Son las válvulas rectales. Muy bien. En la submucosa, tejido conectivo graso, la muscular tiene cile. ¿Se acuerdan el cile? Filas circulares internas y longitudinales externas. Y la adventicia, acuérdense que el peritoneo, ¿qué porciones del recto cubre? 2/3 superiores. ¿Qué porciones del recto tienen serosa? O sea, peritoneo, 2/3 superiores. Solamente cubre la cara anterior del tercio medio y las caras anterolaterales del tercio superior. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Nada más. Y lo que no hay, donde no hay peritoneo, ¿qué cosa hay? Ahí está. Fase endopélvica. Muy bien. Acá está lo que les, miren, ve, acá está el recto y acá está el fascículo pubo rectal. Es el fascículo pubo rectal del elevador del ano. ¿Correcto? Este fascículo pubo rectal cuando se contrae, miren qué hace. Normalmente el recto y el conducto anal están formando un ángulo. Están formando un ángulo. El ángulo anorrectal. ¿Se entiende? Cuando el fascículo pubo rectal se contrae, ¿este ángulo aumenta o disminuye? Disminuye. Cuando el fascículo pubo rectal se contrae, el ángulo disminuye. Y de esa manera contribuye a la continencia fecal. O sea, ayuda al esfínter externo. Ayuda al esfínter externo del ano. Es un coadyuvante del esfínter externo. ¿Me dejo entender? Finalmente, cuando ya estás disponible para evacuar el material fecal, ¿no? Este fascículo pubertal se relaja y el ángulo anorrectal que hace aumenta, se vuelve casi llano, ya el material fecal puede salir tranquilamente. ¿Estamos claros? Muy bien.